pueden ver bien? ¿Se escucha bien? Se ve las imágenes, sí, y se escucha bien. Perfecto. Bueno, buenas noches, antes que nada. Gracias por estar presente. El tema que hoy vamos a ver es huellas de calzado. Las huellas de calzado son algo tan importante como las huellas dactilares en una escena del crimen. Y esto, para María, que es abogada, le va a servir también bastante. ¿En qué sentido? En que a través de una buena recolección de las muestras, va a poder, digamos, arribar a una conclusión en una causa que ella esté llevando. En caso de que, por ejemplo, sea de un homicidio, ¿sí? O un suicidio. Bien, algunos temas que se van a dar hoy día van a ser algunas definiciones, como por ejemplo, qué es lo que son las huellas de pie calzado, ¿sí? Y lo que es la parte de escopometría. Luego vamos a ver algunos diseños y tipografías de lo que son las suelas de los calzados, los tipos de huellas que hay, la utilización de la fotografía en la huella, ¿sí? Cuando estamos delante de un hecho, digamos, delictuoso y encontramos una huella, bueno, ¿cómo lo vamos a emplear a la fotografía? ¿Cuáles son los elementos necesarios para levantar esa impronta que está y a la vez, por intermedio de cotejos, podamos llegar a establecer que hay alguna determinada persona o vincular a una persona en la escena del crimen? Luego tenemos cómo se realiza ese levantamiento y la toma de improntas indubitadas. ¿A qué se refiere esto? A todas aquellas huellas que nosotros, por ejemplo, teniéndolas ya en el laboratorio, un determinado calzado que se secuestró, ¿sí? Se le hace una impronta y con eso se va a comparar a la huella cuestionada que está en la escena del crimen. Y por supuesto, después vamos a ver lo que es la confrontación o cómo se realizan las confrontaciones entre huellas cuestionadas e indubitadas. Eso por un lado. Hablando de las definiciones, vamos a decir que el estudio de los rastros de pies calzados es una disciplina técnica que forma parte de la criminalística y tiene por objeto el estudio de las figuras geométricas, las estampaciones o leyendas e imágenes que se pueden encontrar en el fondo de los calzados o en la suela, básicamente, de los calzados. Todo esto con el fin de determinar, digamos, de una forma fehaciente y categórica, la identidad escopométrica de un determinado calzado. ¿Qué es lo que es la escopometría? Bueno, la escopometría es una disciplina que emplea diversas técnicas y procedimientos, los cuales derivan de la física, basado en la observación y la medición de esos elementos. En la parte de escopometría, nosotros vamos a tener un elemento indubitado y un elemento cuestionado. La escopometría viene de dos palabras, ¿sí? Que son latinas, y si lo llevamos a nuestro vocabulario español, sería la medición de la comparación, básicamente. Dentro de lo que es el estudio de los pies calzados, vamos a encontrar los distintos diseños y las tipografías que pueden haber. En los diseños vamos a encontrar dos tipos de diseños nada más: el diseño natural y el diseño artificial. El diseño natural es el conjunto, ¿sí?, de relieves y bajos relieves que se encuentran en la suela del zapato o del calzado. Llámese zapato de vestir, zapato deportivo, zapatilla, hojota, pantufla, ¿sí? Todo lo que sea calzado tiene un diseño natural que es el que viene de fábrica. Si lo llevamos a la parte
por ejemplo, de lo que era la papiloscopía, para las chicas que hicieron el curso de papiloscopía, o dactiloscopía. Cuando analizábamos una huella, nosotros encontrábamos una parte que tenía un relieve y otra que tenía el bajo relieve. Y a través de esas comparaciones nosotros llegábamos a determinar si si una huella se correspondía o no a una determinada persona. Lo mismo sucede con el tema de los calzados, ¿sí? Y luego tenemos otro diseño que es el artificial, y este consiste en diferentes impresiones, calcos, estampas, sellos, improntas naturales que se dejan en distintas superficies. Por ejemplo, si estamos delante de una escena del crimen y en la entrada de una casa está, digamos, la tierra suelta y nosotros caminamos, vamos a dejar un diseño. Ese diseño es el artificial. Pueden observar acá en las imágenes que tenemos la de la izquierda, donde está el puntero o el láser. Ese es un diseño natural, ¿sí? ¿Cuál es el diseño natural? Esto que tenemos acá. Y acá tenemos los relieves y los bajos relieves. Los bajos relieves vendrían a ser las hendiduras, esas que tenemos acá. Esos serían los bajos relieves. Y el relieve sería toda la superficie que se ve. En cuanto a las tipografías, vamos a encontrar que el pie, o el calzado, mejor dicho, se divide en tres zonas. La zona superior, o región anterior, o metatarsiana, que es esto de acá. Luego vamos a tener la región media, o que es el arco del pie, esto de acá. Y la última parte, que es la región posterior o del talón. Cada una de estas regiones tiene su propia característica al momento de dejar la impronta en la superficie, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, según la forma que tenga la persona de caminar, puede desgastar este costado más que este de acá. O no, puede que el desgaste esté en la parte central, ¿sí?, de la región anterior. Por lo general, la parte media sufre muy poco desgaste y lo que es el talón, el mayor desgaste lo tiene en la parte posterior del mismo, ¿sí? O sea, acá en la base. Bueno, esas características lo da la persona. Esta puede ser porque presenta algún problema a la hora de caminar, porque puede tener sobrepeso o no, por la forma en que camina, ¿sí? Es decir, hay muchos factores de la misma persona que van modificando lo que es la suela del zapato o del calzado. Y esas características son las que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar o de comparar una muestra cuestionada y una muestra indubitada. Cuando hablamos de tipos de huella, vamos a encontrar dos, básicamente, que son las denominadas visibles y las denominadas invisibles. Dentro de las visibles, vamos a encontrar lo que son las tridimensionales, o moldeadas, huellas por sustracción y huellas estampadas. Y las invisibles son aquellas que son, o las denominamos huellas latentes. Bien, en este caso tenemos tres tipos de huellas tridimensionales
o moldeadas. ¿Y por qué se denominan tridimensionales? Porque pueden observar que tienen profundidad, tienen alto, tienen ancho y tienen largo. ¿Sí? Por eso son tridimensionales. Por lo general, las tridimensionales son aquellas que se estampan en elementos meables, es decir, que se pueden modificar. Por ejemplo, tenemos una acá, que es la de la izquierda, que esta está en una superficie de nieve. Fíjense cómo queda bien marcado y bien diseñado la suela del calzado. La del medio se corresponde a un lugar fangoso, ¿sí? Donde la tierra estuvo con agua y se formó barro. Entonces fíjense también cómo quedan los diseños. Acá se pueden observar, una vez que se los levanta, todas las características que tiene ese calzado. Fabricio, Sí, ¿viste la primera huella que dijiste que parece hielo? También sí, parece de harina, ¿no? O sea, tipo algo sí. así también. Bueno, a eso es lo que iba con la imagen esta de acá de la izquierda, perdón, de la derecha, que esta también está en una superficie eh, como azúcar, ¿sí? Sí, Esto sí. es azúcar o sal, no recuerdo bien de qué es lo que era esta, pero sí, era un elemento parecido a esos. Pero está buena la observación. En un caso de que haya harina, también podemos dejar una huella tridimensional, siempre y cuando, digamos, el elemento sea abundante, ¿sí? Mientras sea abundante y se pueda dejar la huella tridimensional, joya. Perdón que no sé quién estaba en el grupo y... Es Emi. Emi, no puede entrar. Pero si recién les pasé el enlace, mil disculpas, chicas. Mil disculpas, ahí les volví a pasar el enlace. Bueno, luego tenemos los otros tipos de huellas, los cuales son por sustracción. Acá fíjate, Sonia. Esta imagen de acá, la de la izquierda, esta sí es harina. Sí. Por ejemplo, esta es harina. Pero es muy poco la consistencia que tiene. Este tipo de huellas de sustracción se las llama así. ¿Por qué? Porque la superficie donde uno va a caminar está cubierta de polvo. Cualquier tipo de polvo. Puede ser harina, puede ser yeso, puede ser tierra, puede ser talco, ¿sí? Alguna sustancia polvorienta. Y como vemos, no hay mucho elemento, es decir, apenas una pequeña porción del mismo. Entonces, cuando nosotros caminamos, dejamos este tipo de impronta. Lo mismo sucede, por ejemplo, en esta de acá del medio. Como vemos, en este caso estuvieron lijando la pared, y por eso es el polvillo, y se caminó sobre la misma. ¿Sí? Entonces, este tipo de huellas que podemos encontrar es por sustracción. ¿Y a qué se refiere? Que cuando nosotros caminamos, las partículas del elemento que esté en el suelo se adhieren a la suela. Por eso es que quedan, digamos, estos espacios en blanco, perdón, los espacios
sin el elemento que se encuentra en el suelo y dejan la huella estampada. Tenemos el otro tipo de huella, valga la redundancia, que son las estampadas, que es lo contrario a la que vimos anteriormente, ¿sí? En este caso, tenemos una superficie polvorienta y cuando pisamos en un elemento que no tiene polvo, dejamos el residuo que se adhirió a la suela en la superficie limpia, ¿sí? Esta sería otro tipo de huella. Bueno, y por último tenemos lo que son las huellas visibles o latentes, que estas son las más... Mauricio, Sí, las estampadas sería superficie limpia entonces. claro, entre comillas, en una superficie limpia. Es decir, vos vas a entrar a un lugar, suponete, a ver, para que quede un poquitito más claro. Suponete que vos tenés en la habitación o en el pasillo así está como la imagen del medio, está espolvoreada, y vos ingresás a este sector de acá, que hay una puerta. La puerta Sí. estaba cerrada, entonces dentro de esa habitación va a estar limpio. ¿Vos qué es lo que vas a hacer cuando vas caminando? Vas a adherir todas estas partículas a la suela del zapato y cuando ingreses a la habitación y al estar limpia, vas a dejar este tipo de impronta. Que serían las huellas. Las huellas, exactamente. Es decir, que esto se va a estampar en una zona limpia o relativamente limpia. Perfecto, Fabri. Bien. Y en cuanto a las huellas visibles o latentes, que son las más difíciles de ver, la vamos a tener que observar con una luz blanca, ¿sí? Con una luz blanca al ras del piso, es decir, a 0 grados. Es una luz rasante. Esto nos va a permitir a nosotros poder identificar si hay alguna huella. Una vez que la identificamos, le vamos a colocar el testigo métrico, la numeración o la letra que corresponde, ¿sí? Para marcarla como indicio. Y luego se hará el correspondiente relevamiento para levantarla. ¿Y a qué se refiere el relevamiento para levantarla? Hacerla visible, es decir, espolvorearla, ¿sí? Con un reactivo que se haga visible y recién poderla levantar. Entonces, vamos a tener 4 tipos de huellas. En cuanto a la fotografía, no es nomás ir a una escena del crimen, poner el testigo métrico y fotografiar. No. Fíjense en estas 3 imágenes la diferencia que hay de un mismo pie calzado. Es la misma imagen tomada de diferentes ángulos y de diferentes inclinaciones. La de la derecha, perdón, la de la izquierda está tomada a un ángulo aproximadamente de 75 grados. Sí, es decir, en este caso, el fotógrafo estaba en cuclillas. Les voy a hacer el zoom para que vean cómo se ve la imagen. Es una buena huella, se presentan muy buenas características, ¿sí? Se puede trabajar con ella, pero esta imagen se dificulta un montón. Recuerden que la fotografía es un medio de archivo y también de prueba. Vamos a ver esta de acá del medio, que está tomada de otra posición y con otro ángulo. Fíjense
cómo se ve más alargada. Y la última imagen está tomada a 90 grados, que así es como se debería tomar la imagen. ¿Por qué? Porque muestra el ancho, ¿sí?, tanto de la parte posterior del calzado como la parte inferior del mismo, el ancho y el largo en una misma dimensión. Y a la vez toma todos los detalles de esa huella. Entonces, para tomar una imagen, la cámara, mejor dicho, tiene que estar a 90 grados sobre la imagen para que pueda ser bien fotografiada. Por supuesto, se debe colocar un trípode, acá más o menos, donde la cámara quede fija, ¿sí?, que no tenga ningún tipo de movimiento. Entonces, esa es la importancia de la fotografía a la hora de tomar una huella. Cuando se trabaja, por ejemplo, con modeladores 3D, ¿sí?, hay algunos especialistas que sí permiten que las huellas se tomen en varias posiciones y en varios ángulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos a través de ese programa 3D empiezan a modelarlo. Pero en caso que vaya para archivo, la fotografía tiene que ser tomada a 90 grados. Esto, por ejemplo, le sirve mucho a María, vamos al caso, que tenga el día de mañana, y ojalá que así sea, le toca una causa, y encuentra una fotografía tomada de esta manera, ella puede llegar a impugnar ese trabajo. Porque esta huella no determina nada. Bien, luego tenemos algunos elementos necesarios para el levantamiento de huellas, donde vamos a encontrar materiales para las huellas visibles y materiales para las huellas latentes. Son diferentes tipos de elementos. Pero también vamos a tener los materiales para la toma de huellas indubitadas, ¿sí? Para el levantamiento de las huellas visibles, hay ciertos materiales, por ejemplo, como el yeso, agua, se necesita un pincel, una malla metálica, cajas de cartón, precintos y fijadores en aerosol. Básicamente, estos serían los elementos que se necesitan para el levantamiento de una huella visible, hablando de visible. Para una huella latente, necesitamos diversos reactivos, los plumines, cinta de embalar o contact o alguna lámina de acetato y el electrotáctil. Por ejemplo, ya vamos a ver qué es lo que es el electrotáctil. Y para tomar los elementos, ¿sí?, o las improntas indubitadas, hay tres tipos de formas para tomarlo. Una es utilizando tinta litográfica, un rodillo, una plancha metálica, una lámina de acetato y hojas A4, oficio o similares, ¿sí? El tema de las hojas es variado. ¿Por qué? Porque hay algunos juzgados donde trabajan con hoja A4 y hay otros juzgados donde trabajan con hoja oficio. Y hay otros juzgados donde directamente, cuando uno va a hacer la confrontación, ¿sí?, no les piden ningún tipo de tamaño en específico. Ahí, por lo general, se puede utilizar un rollo de hoja continua blanco. El otro sistema para hacer una impronta indubitada es el que se emplea el aceite vegetal, el cual viene en aerosol. Se necesitan paños secos, algún polvo reactivo, alguna lámina de acetato y hojas blancas, papel de blanco.
Y lo otro es el empleo de una valla de grafito. En este caso se necesitaría también una cinta de embalar, alguna lámina de acetato, hojas blancas o el rollo de papel continuo. Acá tenemos lo que es el levantamiento de huellas con reactivos. En este caso tenemos una huella latente, ¿sí? Se identificó la huella latente, se la marcó, se le puso el testigo métrico y todo lo demás. Bien. Y se espolvorea el reactivo en el piso o en la superficie donde esté. ¿Sí? Pues muchas veces puede estar en una cómoda o en una mesa, la marca de la zapatilla o de cualquier calzado. Una vez que se espolvorea este reactivo, ¿sí? Se lo limpia y luego se hace el levantamiento con hojas, con cintas de embalar. En este caso, el personal está colocando la cinta y luego las coloca en una hoja de color blanco. Y ahí tenemos lo que es la impronta. Básicamente es lo mismo que el levantamiento de una huella dactilar. Exactamente lo mismo. Sí tienen que tener en cuenta, en este caso, el que está haciendo el levantamiento o el relevamiento de las huellas dactilares, de no tratar de contaminar la escena. Como vemos, tiene cubrebotas colocada, que es lo ideal que tenga, y los guantes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se deje la marca del que va a levantar en el piso. No se la confunda. Entonces, básicamente esto es como una huella, como un levantamiento de una huella dactilar. Se utiliza el polvo magnético o el reactivo, fuese cual fuese, se lo limpia, se coloca la cinta de embalar y luego se lo coloca en una superficie donde lo pueda hacer visible. El color del reactivo depende la superficie, ¿sí? Es decir, en este caso tenemos un piso negro, se emplea un reactivo de color blanco. ¿Para qué? Para que la huella se haga visible, ¿sí? Y si tenemos un piso blanco o claro, se utiliza un reactivo oscuro. Todo lo contrario. Acá tenemos lo que es el levantamiento de la huella con electrostático. Perdón, voy a tomar un poquitito de agua. Bien, en este caso también tenemos una huella latente, por eso es que está la linterna al ras, donde vamos a hacer visible la huella, nosotros la vamos a poder identificar, y en este caso vamos a colocar un papel metálico que tiene de un lado una superficie negra, como esta de acá, y una superficie plateada del otro lado. La superficie negra va hacia abajo, es decir, donde está la huella. Una vez que hemos colocado este papel metálico, se coloca una pequeña plancha de metal, que es esta de aquí, donde va a hacer contacto el electrotáctil, que es esto de acá, este aparatito, hace contacto con dos polos en la plancha metálica y un polo en la plancha de papel metálico. Esto de acá es una perillita donde se gira, se produce corriente, ¿sí? Y todas las partículas que están marcadas, entre comillas, pongo marcadas,
en la huella se adhieren a la parte negra del soporte de papel metálico. Luego de unos segundos se apaga el electrostatic y tenemos lo que es la impronta. Esta, por supuesto, se tiene que resguardar con todos los elementos necesarios a través de la cadena de custodia, ¿sí? Para ser llevada al laboratorio y posteriormente, si se llegase en un allanamiento a encontrar algún tipo de calzado, poderlos comparar. Esta es la función del electrostatic. Acá tenemos el levantamiento de huellas visibles con yeso. Tenemos la superficie donde hemos encontrado la huella, la marcamos, ¿sí? Luego colocamos algo que separe o que enmarque lo que es la huella en sí misma. Como ven, acá el perito está haciendo un poco de presión sobre el soporte. Hola Fabricio, te habla Marianela, ¿cómo estás? Bueno, veo que estás congestionado todavía. Más o menos. Marianela, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, vos. Escuchá, Fabricio, Sí. viendo esta huella, ¿cómo fue este caso que tiene en vilo el país, no? Porque se habló de huellas de pie de calzado, ¿cómo fue el levantamiento? Porque se habló que se hizo en el barro. En este caso, ¿cómo sería? ¿Así como estás mostrando? En este, sí, primeramente hay que ver cómo está la superficie. En este caso es barro, ¿sí? Pero el barro no está tan líquido, digámoslo así, no está tan licuado, ¿sí? Está un poco más endurecido lo que es la parte de la tierra, está un poquitito más endurecida. En caso de que ya sea fango, llamémoslo así, y lamentablemente tenés que ver o hacer algo para poder tomar esa impronta. Lo ideal, no sé si se está aplicando acá, te miento si te digo, pero sé que en otros lugares donde hay una situación de esa manera, lo que se emplea es un elemento parecido a lo que es la goma espuma para poder levantar la huella. Acá la verdad que no sé si lo están aplicando, sinceramente. Pero también tendrías que ver la superficie cómo está. En caso de que estuviese de esta manera, se podría utilizar el yeso. Gracias, Fabricio. No, de nada, Mariana. Bueno, una vez que se ha marcado, ¿sí? Se prepara el yeso en algún recipiente. El yeso no puede estar ni muy líquido ni muy espeso. Tiene que estar en un término medio. Como para que se den una idea, el yeso tiene que parecerse al yogur. ¿Ven la consistencia que tiene el yogur? El líquido me refiero. Así tiene que estar el yeso. Ni muy líquido ni muy espeso. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca un poco de ese líquido sobre la huella de una manera suave, que no vaya muy de golpe, ¿sí? Tratando de procurar que todas las características que tiene la huella se mantengan. Una vez que se ha colocado un poco de yeso, que se ha cubierto parcialmente todo lo que es la huella, se coloca una plancha metálica. Esto vendría a ser como una tela mal llamada mosquitera, como para que tengan una idea. Bueno, se coloca eso.
esa malla. Y posteriormente se coloca el resto del yeso sobre la malla. Una vez que el yeso se ha secado, se levanta con cuidado, ¿sí?, en la muestra, y con un pincel se empieza a sacudir o a sacar la tierra que tiene la impronta. Una vez que se saca toda la tierra, le quedaría algo similar a esto. Esto es lo que también a través de la cadena de custodia en el laboratorio se va a comparar. ¿Sí? En este caso, cuando tenemos algo así, lo vamos a colocar en una cajita de cartón, lo vamos a asegurar con precintos, se lo va a embalar, se lo va a rotular y todo lo que corresponde, digamos, a lo que es la cadena de custodia. Se hace todo el mismo procedimiento. Lo que vimos anteriormente es todo lo relacionado al levantamiento. Recuerden que cuando estamos en una escena del crimen, hay que observar la situación. Y dentro de esa situación, nosotros tenemos que identificar las huellas que mejores se adapten para el trabajo nuestro. Es decir, todas aquellas huellas, ¿sí?, que tengan o que nosotros podamos observar las características que nos digan que esa impronta que tenemos se va a corresponder a un determinado calzado que posteriormente puede llegar a encontrarse o no. ¿Sí? Lo ideal es que sea una huella nítida. En el laboratorio vamos a trabajar de otra manera. Esta sería la toma de improntas indubitadas. En este caso, tenemos la tinta. Este es un pomo de tinta litográfica, una plancha de metal y un rodillo. Si ustedes han visto esto, por lo general lo tienen en las fuerzas policiales, donde se toman las huellas dactilares. Es lo mismo. Con la tinta litográfica se pasa el rodillo sobre toda la suela del calzado, ¿sí?, con cuidado, despacio, tomándose su tiempo, tratando de que la tinta quede en todos los bordes del calzado, de la suela del calzado, y posteriormente, con cuidado, se coloca esa impronta en una hoja de papel. Se coloca primeramente la parte posterior de la suela, es decir, el talón, y se va haciendo presión hasta llegar a la parte frontal del mismo. Quedaría una imagen como esta. Ahí les hago el zoom. Así quedaría, o así tendría que colocarse el calzado. Y acá tenemos lo que es la huella de la zapatilla. Esto que nosotros tenemos acá es lo que vamos a comparar, ¿sí?, con la muestra que se haya levantado en la escena del crimen. Que puede ser yeso, como vimos anteriormente, que puede ser una plancha metálica, o puede ser el levantamiento por distintos reactivos. ¿Sí? Esto es lo que vamos a comparar. De esta manera se toma la impronta indubitada con tinta. Tenemos la otra, que es con el aceite vegetal. En este caso es en aerosol, es aceite común, aceite de cocinar. Se coloca el spray
en la suela del calzado, en toda la suela del calzado. Luego, se le quita el excedente de ese aceite, ¿sí?, a la suela, utilizando el paño seco. Se hace la impresión en la hoja de color blanco y luego se espolvorea algún tipo de reactivo. ¿Qué es lo que va a hacer este reactivo? Se va a adherir a lo que es el aceite, y una vez que se quita, digamos, ese reactivo, queda la huella visible. Esta es la huella que nosotros vamos a comparar con la de la escena del crimen. Este es otro método. Y el último es el método de la barrita de grafito. En este caso, en el laboratorio, tenemos una barra de grafito, la cual se empieza a pasar por todo lo que es la suela del calzado, como raspándola, digámoslo así. Luego, con la lámina de acetato o con la cinta, se la coloca sobre la suela y esta sobre la hoja blanca. Como ven, sobre la lámina de grafito o sobre la cinta de embalar, según lo que se emplee, queda los restos de grafito, lo cual hace o dibuja la huella. Esto es lo que vamos a comparar con la huella encontrada en la escena del crimen. Es decir, que estos tres métodos que nosotros hemos visto son, o las denominamos, huellas, testigos indubitadas. Bien, acá tenemos, ya hablando un poco más de lo que es la confrontación de las muestras indubitadas e indubitadas, hay que cumplir 5 normas para este tipo de muestras. Primero, que las muestras sean idóneas, ¿sí? Dentro de esta, tienen que haber nitidez e integridad de los elementos que componen esa suela, ¿sí? La otra norma es que hayan similitudes, ¿sí?, entre la muestra cuestionada y la muestra indubitada. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no vamos a comparar, por ejemplo, una marca cuestionada, por ejemplo, de una zapatilla Nike, con una muestra indubitada de una zapatilla Adidas. ¿Sí? Eso es con respecto a marcas. Lo otro, los dibujos, o los relieves o los bajos relieves, tienen que ser similares, ¿sí? Esa es otra de las normas que se debe cumplir. Ya lo vamos a ver un poquitito mejor con algunos ejemplos enseguida. La otra, que haya correspondencia escopométrica. Dijimos que la escopometría era básicamente medir y comparar, ¿sí? Todas las medidas que se emplean tanto en una muestra cuestionada como en una muestra indubitada tienen que ser iguales. Las características tienen que ser iguales. Por eso es que dice que tiene que haber correspondencia escopométrica. El cuarto, o la cuarta norma, mejor dicho, es la cantidad de particularidades identificativas. Señas, cortes, roturas, hendiduras, en fin, todo lo que haga a una determinada característica de la huella se tiene que corresponder con la otra. Y por último tenemos la calidad de particularidades identificativas. Acá vamos a encontrar 3 elementos, que es
La exacta coincidencia de ubicación de diferentes elementos, por ejemplo, si encontramos un corte, ¿sí?, en la parte superior derecha de un calzado y luego tomamos esa impronta, ese corte tiene que estar ubicado en la misma posición o situación que en la muestra cuestionada. A eso se refiere con coincidencia de ubicación. Coincidencia de distancia. Tienen que medir lo mismo o tiene que haber, por ejemplo, ese corte que esté a 5 centímetros del borde de la zapatilla. No tiene que haber ni más ni menos. Tienen que haber 5 centímetros. A eso se refiere coincidencia de distancia. Y la coincidencia de orientación, bueno, es lo mismo. Si está, supongamos que el corte más fino, digámoslo así, está hacia la parte interna de la zapatilla. Entonces, en la otra muestra, también ese corte más fino tiene que estar orientado hacia la parte más interna de esa muestra. Acá lo vamos a ver, por ejemplo, con imágenes, para que quede un poquitito más claro. Esta vendría a ser una confrontación de muestras dubitadas e indubitadas. Fíjense esta imagen de acá, la que tenemos hacia la izquierda. La primera imagen es la imagen que se encuentra en la escena del crimen o en el presunto hecho delictivo, ¿sí? Esta es la que se levantó en dicha escena. La imagen del medio es una imagen tomada en el laboratorio a través de los métodos que ya vimos anteriormente. Y el calzado deportivo, es el elemento que se secuestró, ¿sí?, como posible elemento de prueba. Todo esto en un allanamiento. Se lleva este calzado, se toma esta impronta y esta impronta es la que se compara con la huella cuestionada. ¿Qué es lo que se compara? Por ejemplo, la forma que presenta, ¿sí?, un cierto sector de la huella cuestionada con un cierto sector de la huella indubitada. En este caso, se está analizando la parte del talón. Como vemos, el calzado tiene 4 elementos circulares de goma y cada uno tiene su característica. Se los voy a ampliar para que lo puedan ver mejor. Fíjense que acá en la huella marcada con R2 en color rojo, ahí tiene, donde está la manito, tiene un pequeño punto. Acá. Ahí tiene un pequeño punto. Ahí tiene un pequeño puntito. Y ahí tiene el punto. Esto puede haber sido provocado, por ejemplo, por una piedra, un clavo o algún elemento que provocó esa hendidura en la suela. Esa hendidura ya es una característica que tiene esta suela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dejando una marca intransferible, por así decirlo, en la suela del calzado. La marca queda.
y se va a notar en la muestra indubitada, pero también se va a mostrar en la muestra cuestionada. Esa es una forma de identificar. Casi que el mismo método sería como hacer un levantamiento de huellas, porque tenemos que hacerlas, prácticamente cuando hacemos un levantamiento de huellas tenemos que buscar los 12 caracteres y acá prácticamente tendríamos que buscar las mismas características que tenga el zapato. Claro, por eso les decía que el tema este está mucho relacionado con la parte de dactiloscopía, porque es básicamente lo mismo. ¿Tengo una consulta, Fabricio? Sí, Ponele en un supuesto caso, sí, de un hecho criminal, ¿no? Poner en una habitación y todo lo demás. La sí, persona que comete el hecho, por así decirlo, ponerle entre comillas, que es la acusada, toma las medidas, pero ponele que está usando una zapatilla mucho más grande, ¿sí? O sea, ahí tendrían en cuenta lo que es la profundidad de la pisada, o sea, cómo se manejarían en ese caso. O sea, ponele eh, que calzaba 36 y tenía puesta una zapatilla 42. bueno, en ese caso no se tiene en cuenta la profundidad de la pisada. ¿Por qué? Porque vos me estás diciendo que estaban en una habitación. Sí, Entonces, tenés que ver primeramente el tipo de soporte en donde estás. En este caso, ok, por lo general, el piso puede ser de madera, de granito o de porcelanato, ¿sí? Es decir, una superficie dentro de todo lisa y dura. claro. Ah, ok, ok. Entonces, la profundidad no la podés tomar en este Claro, caso, ¿sí? Si fuese en un lugar en un donde barro. hay tierra, por ejemplo, o Sí, barro, se podría llegar a tomar la profundidad. Eso ok. por un lado. Fabricio, Sí, con el tema eso, está buenísimo lo que hizo el cuestionamiento y la pregunta de María, porque pensándolo, cuando, por ejemplo, póngale, porque yo tengo 35 y uso uno de 40, el movimiento de la pisada es diferente, porque es como que, no sé, es diferente. El movimiento sería, ¿no? sí, eso es lo que les iba a comentar, siguiendo con la respuesta hacia María. Em, por más, a ver, si yo calzo 37 y utilizo una zapatilla del 42, ¿sí? La forma de pisar no es la misma. ¿Por qué? Porque tu pie es mucho más chico. Se supone que al ser más chico no vamos a hablar de peso. ¿Por qué? Porque puede ser de un tamaño o de una estatura muy baja y pesar tal vez 30 kilos, como puede ser de una estatura baja y pesar tal vez 80, 90 kilos. Pero el hecho de que el pie ya te quede suelto dentro del calzado, eso modifica. Entonces, siempre le digo a los chicos que cuando nosotros hacemos un análisis, tenemos que observar tanto la muestra cuestionada como la muestra indubitada, ¿sí? El hecho de que el calzado sea más grande, por ejemplo, se te puede correr. Cuando vos pisás, se te puede correr. Entonces, ese corrimiento te deja una determinada marca. La forma de caminar. La forma de caminar no se las he dado ahora porque es un poquitito más complicado, pero eso está en el curso que va a empezar el mes que viene. Es un curso asincrónico, pero eso está. Cuando nosotros caminamos, dependiendo de la altura y diversos factores, tenemos una determinada distancia entre pie izquierdo y pies derechos a la hora de caminar. Todo eso modifica y se tiene en cuenta a la hora de analizar lo que es la huella o la pisada, ¿sí?
Pero está muy buena la pregunta. Gracias. No, por favor. Bueno, y esta es otra forma de comparar. ¿Sí? Acá tenemos las tres muestras. La muestra cuestionada, que es la que dice rastro. La que dice impresión es la que se tomó en el laboratorio y un sector del calzado. ¿Sí? Por supuesto, el sector es el mismo, el de la muestra cuestionada. Esta sería la forma de señalar los diferentes puntos característicos de ese sector. Fíjense en la muestra cuestionada, acá en el punto 7, hay como un corte. Tiene un sector liso, que es el superior o el que va hacia la parte interna del calzado, y luego tenemos una parte irregular, que es esta de acá. Lo mismo está en la impronta que se tomó en el laboratorio. Una parte lisa con una determinada dirección y una parte irregular. Y en el calzado tenemos el mismo corte. Un sector liso y un sector irregular. Esto es un corte. Y como vemos, la parte cuestionada lo presenta y la indubitada también lo presenta, y el elemento tomado en el allanamiento coincide. Fíjense en este caso el tema de las piedritas que están encastradas en el bajo relieve, ¿sí? De este taponcito que tenemos acá arriba, que es uno de estos. Fíjense que estas piedritas, al estar encastradas, vaya a saber de qué tiempo, dejan estas marcas en la parte cuestionada. ¿Sí? Y en caso de que las piedritas se salgan de acá, igual van a dejar esa marca. ¿Sí? Igual la van a dejar a esa marca. ¿Por qué? Porque la suela sufre una modificación. Esta básicamente sería la forma de comparar una muestra cuestionada con una muestra indubitada. Esto ha sido la charla de hoy día. Les agradezco sinceramente por haber participado, y si tienen alguna duda, la pueden hacer. Bueno, en mi caso no, Fabricio, agradezco, estoy la verdad sumamente agradecida y bueno, me alegro de haber participado. Cumplió mis expectativas al 100. Bueno, muchísimas gracias. De nada. De verdad, muchísimas gracias. Y gracias por haber participado, porque Sonia... Gracias, Fabricio. Impecable como siempre. Gracias. No, por favor. Gracias, Flori. Buenísima la charla. Buenísimo. Recuerden que mañana a la misma hora, para el que pueda y quiera, vamos a tener otra charla muy similar a esta. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que van a ser todo imágenes. Y vamos a analizar esas imágenes. ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a ver un poquitito de todo lo que son las ramas de la criminalística.
pero vamos a analizar directamente imágenes. Así que los espero mañana a la misma hora. Va a ser el mismo link, les aviso. Va a ser Buenísimo, el mismo link. buenísimo, Fabri. Así que Va a ser como homicidio, suicidio, una cosa así. ingresar, pero bueno, me gustaría que me pasara, si podés, lo que se vio antes de que yo ingresara para poder ver toda la charla completa. Telma, no hay ningún problema. Saben que ya enseguida les subo la charla al Drive y lo pueden ver. Les paso el link, ningún problema. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. María Gracias, Sosa, sí va a Fabricio. ser lo mismo que homicidio y suicidio, algo similar. Buenísimo. No sé si todavía está mi hija, porque le mandé el link a mi hija, no sé si estará todavía. Me aparecen usuarios invitados, perdón. Sigue Sonia, Fátima. Bueno, nada. Bueno, chicas, sinceramente les agradezco. Nos vemos mañana. Muy bien, hasta mañana, Fabricio. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Chao, un saludo para Hasta todos. mañana, compañeras. Hasta mañana, Chao, chicas. chao. Chau, chau, María. Chao. Gracias. Chao.